Hola, muy buenas noches. Mi nombre es María Constanza Díaz, soy nutricionista de Saludial y hoy les queremos dar la bienvenida a nuestra página de Saludial, donde queremos poder entregar la mayor cantidad de información posible para todos nuestros pacientes y para todos los usuarios de Facebook que tengan alguna patología renal. Mi nombre es María Constanza. Hoy conmigo se encuentra Patricia, mi colega. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos a nuestro primer en vivo, como dijo mi colega. Y hoy día vamos a comenzar nuestro primer en vivo hablando de la hipercalemia y el potasio. Bueno, la idea es que vayamos, respondiendo a las preguntas que a ustedes les vaya surgiendo a medida que nosotros vamos explicando, ¿cierto?, lo que es la hipercalemia y obviamente tratar de aclarar la mayor cantidad de dudas que ustedes tengan, ¿ya? Bienvenidos nuevamente, vamos a ver, vamos a esperar a que se conecten un poco más de personas. Si quieren, por mientras nos pueden ir haciendo preguntas, si tienen alguna duda, alguna consulta, podemos ir resolviéndolas por el momento. Vamos a ver si hay algún conectado. Vamos a esperar que los amigos de nuestra página, nuestros pacientes, ¿cierto?, logren conectarse junto a nosotros para poder iniciar nuestra educación referente al potasio y la hipercalemia. Bueno, vamos a comenzar. La idea hoy, como les decía anteriormente, es que hoy día aprendamos, ¿verdad?, lo que es la hipercalemia. Cuáles son sus causas, cómo nos podemos dar cuenta, ¿cierto?, de cuándo tenemos una hipercalemia. Y obviamente lo que nos convoca a nosotras como nutricionistas es explicarle qué alimentos son los que efectivamente nos pueden provocar esta hipercalemia y cuáles son los riesgos. Lo primero que nosotros queremos comentarles es que efectivamente cuando nosotros comemos, ¿cierto?, cuando nosotros ingerimos alimentos ricos en potasio, es lo principal, el cuidado que nosotros debemos tener, ¿ya? El potasio es lo que a nosotros nos provoca la hipercalemia, que es un mineral. Este mineral lo vamos, como les decía anteriormente, a encontrar en muchos alimentos. Cuando nosotros ingerimos alimentos ricos en potasio, ¿verdad?, obviamente van a entrar a nuestro sistema digestivo y poco a poco esto se va a ir absorbiendo. Alimentos que más adelante le comentaremos cuáles son. Estos se digieren, ¿cierto?, por nuestro estómago, pasan a nuestro intestino y estos van pasando a nuestro torrente sanguíneo. Estos posterior se transforman en potasio puro, ¿ya?, y otros minerales más y otros nutrientes más, pero estos se van traspasando, ¿cierto?, a nuestro torrente sanguíneo. Como nosotros estamos hablando en los pacientes con insuficiencia renal y estamos hablando en pacientes que se dializan principalmente, tanto en peritoneodiálisis como en hemodiálisis, hoy nos vamos a enfocar más en los pacientes en hemodiálisis. Cuando nosotros tenemos esta terapia de reemplazo renal, ¿verdad?, después que nosotros comemos estos alimentos ricos en potasio, digerimos estos alimentos ricos en potasio, pasan a nuestro torrente sanguíneo, nuestro riñón es encargado de regular lo que se elimina y lo que se reabsorbe o se mantiene en nuestro cuerpo. El potasio cumple una función importante, ¿ya?, que es la regulación o ayudar a la regulación de la musculatura, ¿ya?, de varios músculos del cuerpo. Nuestro cuerpo además tiene mucho tejido muscular en diferentes partes, por lo tanto va a hacer que se provoque estas contracciones musculares en el potasio. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos una insuficiencia renal o una enfermedad renal? Como muestra la imagen ahí, ¿cierto?, nuestro torrente sanguíneo entra al riñón y se empieza a limpiar, ¿cierto?, esta sangre. Y como les decía anteriormente, se empieza a eliminar el exceso de potasio y a reabsorber lo que nosotros realmente necesitamos para mantener niveles normales. Los niveles normales de potasio nosotros deberíamos tenerlos alrededor de entre 3,5 y 5 miligramos por decilitro, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de una hipercalemia, hablamos de un potasio sobre ese valor, ¿ya? Sobre 5, sobre 5,5.
y es, como les digo, la acumulación de este potasio en nuestra sangre. Cuando nuestros pacientes tienen una insuficiencia renal o tienen un daño renal, ¿qué ocurre? ¿Qué sucede? Que como nuestro riñón no filtra de manera adecuada, este potasio se empieza a acumular en la sangre. Y al acumularse en nuestra sangre se produce la hipercalemia, ¿ya? ¿Qué podría llevar esta hipercalemia o qué podría pasar en nosotros si acumulamos exceso de potasio? Como les dije anteriormente, el potasio regula las contracciones musculares o ayuda a la contracción muscular. Por lo tanto, si nosotros acumulamos en exceso, una de las cosas que podríamos ver alterada, ¿cierto?, en nosotros sería algo tan simple como, por ejemplo, caminar. Si nosotros estamos con el potasio alto o tenemos una hipercalemia, nos podría llegar a costar algo tan simple como es caminar o movilizarnos, o algo tan entretenido como bailar, por ejemplo. También sufriríamos algunos problemas, ¿cierto?, si es que tuviéramos con una hipercalemia. Cuando nuestros pacientes están en diálisis, nosotros generalmente les explicamos que las hipercalemias tienen otras consecuencias y otras consecuencias que generalmente ocurren más a nivel cardíaco. Y eso es algo muy importante que nosotros queremos enseñarles hoy día, que es a identificar algunos de los síntomas. Bueno, uno de los principales síntomas que podría sentir un paciente que está con una hipercalemia o con el potasio elevado es una taquicardia. Como ustedes pueden ver en la imagen, en el lado ¿cierto? En el lado izquierdo aparece un corazón con un latido normal. Ese corazón no tiene ni una baja de potasio ni un potasio elevado. Es un corazón que está funcionando normal. Al medio aparece un corazón que late un poquitito más lento. Eso generalmente puede ocurrir también quizás por alguna deficiencia de potasio. Pero en el caso, que es la imagen que tenemos al lado derecho, ¿cierto?, es una taquicardia. Eso es lo que ustedes podrían sentir, como que se les acelera mucho el corazón, que les puede provocar sensación de angustia, porque obviamente cuando se acelera el corazón uno se asusta. Y uno de los grandes riesgos que uno podría tener al tener esta alteración en el corazón es un infarto, que es lo más riesgoso que podría tener una persona con una hipercalemia. Así que ya conocemos más o menos qué es lo que es la hipercalemia, ¿cierto? Que es un potasio alto, que los pacientes en diálisis lo escuchan muy, muy seguido, muy constante. Siempre están escuchando, ¿cierto, Pati? De parte de nosotras, que el potasio es algo que tienen que controlar, algo que tienen que mejorar, que tiene que estar disminuido. Y nosotros siempre les estamos diciendo qué es lo que deben o no pueden comer para mantener niveles de potasio adecuados. Entonces, los riesgos que hoy día nosotros tenemos, ¿verdad?, de una hipercalemia son la verdad, importantes, y es por esa razón que ha sido el primer tema que hoy nos ha gustado exponerle a todos ustedes. Bueno, Patricia nos va a hablar ahora, ¿cierto?, de los alimentos que son más ricos en potasio y qué es lo que nosotros podemos hacer, ¿cierto?, para poder ir mejorando o disminuyendo el contenido de potasio de los alimentos. Pero antes de eso vamos a hacer un breve y cortito receso. Todo así, no ya como colocar la cara. Bueno, volvimos después de nuestro pequeño receso y vamos a continuar nuestro tema de la hipercalemia. ¿Cuál es la importancia de este tema, cierto? La alimentación es un punto fundamental que debemos tener muy presente en estos estados, principalmente de diálisis.
La insuficiencia renal crónica nos obliga, ¿cierto?, a tener un control del potasio para evitar todos estos periodos, ¿cierto?, o estados de hipercalemias. El requerimiento nutricional, ¿cierto?, del potasio no debe ser mayor a 2.500 miligramos por día. Nosotros en diálisis manejamos un valor entre 1.800 a 2.000 miligramos día para tener un mayor control y así evitar todos estos periodos, ¿cierto?, de que el potasio se eleve mucho en nuestra sangre. Bueno, los alimentos, la importancia de conocer su contenido de potasio es que hay algunos que tienen un muy alto aporte y otros con aporte más bajo de potasio. Lo importante de nuestra dieta es conocer principalmente los más aportadores de potasio, son los vegetales y las frutas. La fruta y las verduras, al tener alto aporte de potasio, también es importante que estén en nuestra dieta, porque esto nos va a ayudar a tener un buen consumo de fibra, ¿verdad? Y también de vitaminas. La fibra, muy importante para mantener nuestra defecación, ¿cierto?, como corresponde, para evitar alzas de potasio debido a que haya una constipación. Por lo tanto, la fibra es muy importante en nuestra dieta. Bueno, los alimentos, como podemos ver acá, más altos, ¿cierto?, en potasio, tenemos dentro de los más comunes la selga, la espinaca, betarraga, ¿cierto? Como podemos ver acá, el tomate y la palta, que son alimentos que en general nosotros consumimos mucho en la casa. Si bien la palta, junto con los frutos secos, son aceites de muy buena calidad, entregan a nuestro cuerpo un aporte de potasio demasiado elevado. Por lo tanto, yo debo evitar estos alimentos para que mi potasio se mantenga en rangos normales. El aporte de las verduras, aproximado a lo que le llamamos muy alto, es mayor a 350 miligramos por porción, ¿ya? Por lo tanto, si tenemos en cuenta nuestro requerimiento diario, tenemos que considerar que es bastante alto para estar dentro de nuestra dieta diaria. Los alimentos que también son muy altos en potasio son las frutas. Las frutas, las que más encontramos en esta estación, es la uva, por ejemplo, temporada alta, ¿cierto? El plátano, que nos acompaña casi todo el año, las naranjas, ¿cierto? Y la temporada de verano, las cerezas, que son muy altas. ¿Qué pasa acá con estas frutas? Tienen una concentración mayor a 300 miligramos por porción, por lo tanto también están considerados dentro de los alimentos más altos y peligrosos para los pacientes que están en diálisis. También vamos a hablar ahora de las verduras que sí podemos comer, es decir, ya nombramos lo que es más alto, ¿verdad?, dentro de los vegetales y las frutas. Ahora con los vegetales vamos a ver que están bastante en nuestra dieta diaria: pimentón, la lechuga, repollo, pepino, dentro de lo que son más bajos en aporte de potasio. Por lo tanto, el consumirlos no nos va a hacer daño para nuestra dieta diaria. Sí. Otros alimentos que están considerados bajos, ¿cierto?, son las frutas. Dentro de ellos tenemos la manzana, la pera, la piña, ¿cierto?, que en porciones adecuadas nosotros vamos a ver que no nos va a hacer ningún daño. Por lo tanto, ¿qué frutas sí podemos consumir? Manzana, pera, piña, y los berries, arándano, frutilla, ¿cierto?, también la frambuesa, son frutos que nos entregan bastante beneficios. Aparte de la cantidad de fibra, nos entregan también el aporte de antioxidantes. Y estos sí debemos tener en consideración que estos alimentos, si bien los podemos consumir, tenemos que tener bastante cuidado por la cantidad. Es decir, no me puedo comer un plato, ¿cierto?, de frutillas, sino que lo que yo puedo consumir es un 3/4 de taza. Arándanos puedo comer una taza, ¿cierto?, pero manzana, pera, una unidad va a bastar para tener nuestra dieta balanceada. Patricia, y bueno, algo que nosotros
podemos ver, ¿cierto? Y que podemos ayudar a nuestros pacientes para que la dieta no sea tan monótona, ¿verdad? Que a veces nos pasa, porque nosotros vemos que nuestros pacientes sufren porque piensan que no pueden comer tanto. ¿Cuáles son las técnicas que nosotros podemos enseñar a los pacientes para que ellos puedan, ¿cierto?, poder comer un poquitito más variado y no tan monótono en su dieta? Bueno, lo importante de nuestra dieta, ¿cierto?, es saber también preparar nuestros alimentos. Tenemos la técnica de extracción de potasio que nosotros podemos llevar a cabo en nuestras casas, idealmente realizarla siempre. Primero, el primer paso, ¿cierto?, va a ser cortar nuestro alimento. En este caso podemos ver una papa, que es uno de los alimentos también muy alto en potasio. Esta nosotros la debemos picar en trozos pequeños. Esto, al ser en trozos pequeños, va a ayudar a que haya una mayor liberación de potasio. Luego de picar las papas, tenemos que realizar el remojo de los alimentos. Este consiste en agregar agua, bastante agua, ¿cierto?, y dejar el alimento remojando aproximadamente por 12 horas. Lo ideal es poder repetirlo si es necesario, pero en este caso podemos ver que con 12 horas igual va a ser bastante buena nuestra extracción de potasio. Luego vamos a someter este alimento vamos a quitar el agua, ¿cierto?, y luego vamos a someter a cocción. Bueno, lo importante de seguir con nuestra extracción de potasio, ¿cierto?, es realizar doble hervor al alimento. Ojalá por 5 minutos vamos a realizar este proceso, ¿cierto?, de hervir el alimento, y luego de los 5 minutos botamos nuevamente el agua, ¿cierto?, y volvemos a cocinar con agua limpia. El potasio va a estar bastante ya libre en el agua, por lo tanto, al eliminar el líquido, vamos a conseguir que el alimento esté bastante bajo en potasio. También podemos realizar este proceso en otras verduras. Lo ideal es aplicarlo en verduras, frutas, en papas y las legumbres, que también son un alimento bastante alto en potasio, pero podemos conseguir un aproximado de reducción de un 50%, ¿cierto?, menos de potasio, al igual que en los vegetales, que podemos conseguir aproximado un 60%, ¿cierto?, 70% de reducción de potasio al realizar estas técnicas de extracción de potasio. Bueno, como nos comentaba Patricia, ¿cierto?, hay técnicas, hay formas en las cuales nosotros podemos consumir un poquitito más de alimentos. Existen formas en las cuales nosotros podemos llegar y lograr, ¿cierto?, variar un poco más nuestra dieta. Intenten seguir estos consejos, intenten dializar sus alimentos, intenten desmineralizar sus alimentos. Es algo fundamental para que ustedes puedan ampliar su dieta. Estuvimos viendo alguna pregunta que nos hicieron acá antes de partir. Nos preguntaban, no relacionados propiamente tal sobre la hipercalemia, sino que nos preguntaban un poco sobre la constipación en los pacientes con insuficiencia renal. La verdad es que sí, es común que los pacientes comiencen a tener un poco de constipación, claramente porque el consumo de calcio y algunas veces el consumo de hierro hace que las deposiciones se vuelvan un poquitito más complejas. Eso sí, de acuerdo a la pregunta que nos hicieron, es súper importante saber en qué etapa de insuficiencia renal está. Si el paciente está en diálisis, obviamente la restricción de líquidos hace que también sea mucho más difícil, y no siempre todas las recomendaciones van a ser iguales para todos los pacientes que estén en una insuficiencia renal. Pero en el caso de los pacientes en diálisis, Pati, ¿cuáles son generalmente las recomendaciones que nosotros damos para el estreñimiento? Bueno, nosotras recomendamos siempre a nuestros pacientes, en este caso que están en etapa ya muy avanzada, ¿cierto?, de daño renal, en diálisis, tratamos de que los pacientes puedan consumir un probiótico a media mañana, ¿cierto?, como colación, para que nuestra microflora, ¿cierto?, comience a activarse, ¿cierto?, y esto comience a regularizarse un poquito más. También esto va acompañado de 2 cucharadas, por ejemplo, puede ser de chía, linaza, lo que tengamos en casa. Lo importante de esto es que sean solo 2 cucharadas, porque también son altas en potasio y en fósforo.
Por lo tanto, una cantidad adecuada no nos va a hacer daño, no nos va a alterar nuestros exámenes, pero sí solo utilizar cuando estamos con problemas de estreñimiento para que no haya una costumbre de nuestro organismo y haya respuesta ante esta alimentación. Bueno, Andrea Sánchez Aradia nos pregunta, nos dice, buenas noches, ¿qué debe hacer un paciente si tiene el potasio alto? Bueno, lo primero que nosotros debemos hacer si alguien tiene el potasio alto, ¿cierto? Es analizar la alimentación del paciente. Nosotros acá en Salud Vial nos preocupamos mucho de hacer anamnesis o historia de cómo los pacientes se alimentan. Y de esa manera nosotros vamos viendo qué es el error o cuáles son los alimentos que podrían estar provocando esta hipercalemia o este potasio alto. Es súper importante de que el paciente nos entregue información real, fidedigna, en la cual nosotros lo podamos ayudar, porque si no nos dan datos reales, obviamente nos va a costar mucho más poder orientarlos y guiarlos para reducir la cantidad de potasio. También es importante decirles que los pacientes que se dializan, el potasio se reduce a partir más o menos de las 2 horas de diálisis, ya el potasio debería mejorar. Entonces los pacientes que generalmente tienen hipercalemia y que están en diálisis es porque la cantidad de ingesta de potasio es alta, ¿ya? Los invitamos a que si tienen más dudas, más preguntas con respecto al potasio, las hagan llegar, o si tienen alguna pregunta o alguna duda con algún otro alimento que ustedes necesiten o algo alimentario, los pacientes que están en diálisis, consúltenos, aprovechen, es una buena instancia para que nos puedan preguntar lo que les provoca mayor duda o mayor... ¿cómo se llama? Alguna inquietud. Inquietud. Así que los invitamos a que nos hagan preguntas. Otra cosa bastante importante también, que yo me he dado cuenta, ¿cierto? En nuestra anamnesis, en veces uno indaga dónde está el potasio. Y muchas veces los pacientes ignoran algún detalle de su dieta. Y es el uso de la sal. Ya algunos pacientes tratan de mejorar su dieta, ¿cierto? Pero usan la tal llamada biosal. Esta biosal, la verdad es que es sodio mezclado con potasio, pero su aporte aproximado son 257 miligramos por un cuarto de cucharadita. Es decir, si un paciente mantiene su dieta adecuada y consume en todas sus preparaciones un poco de biosal, la cantidad va a ser bastante alta que va a tener durante el día. En su requerimiento va a haber una alteración. ¿Qué es lo ideal? Que si bien la biosal es una forma de bajar el sodio, que lo consuma la familia, pero nosotros como pacientes, hablo por nuestros pacientes que vemos a diario, tienen el uso de esta sal, van a verse afectados con el potasio. Por lo tanto, es una buena recomendación, aprovechando esta instancia, de que aprendamos también a ver los detalles de la dieta, que en veces no nos damos cuenta, pero tenemos un aporte de potasio mayor al que pensamos. Sí, bueno, nosotros aquí le explicamos, ¿cierto?, cómo se producía esta hipercalemia, cuáles eran los alimentos, y la verdad es que nos enfocamos principalmente en los que más tienen, que son las frutas y las verduras. Pero no mencionamos los mariscos. Los mariscos también son una muy buena fuente de potasio y que muchas veces los pacientes los desconocen y consumen hartos mariscos. De repente llegan con hipercalemia, llegan con sensación de hipercalemia y ellos dicen, me duelen las piernas, no sé, ando con dolores musculares. Y uno pregunta, ¿qué comió el fin de semana? Me comí un mariscal, me comí empanadas de marisco. Y la verdad es que tiene alto contenido de potasio, al igual que los embutidos, ¿cierto? Y las vísceras, cuando comen de repente panita, o hay personas que comen corazón, ¿cierto? Eso también tiene un alto contenido de potasio y eso podría también provocar hipercalemias y provocar un desconocimiento total en un paciente que está en diálisis, sobre todo cuando están recién partiendo. Los invitamos, no sé si hay otra preguntita. Pregunta. Acá nuestro doctor nos publica, muy importante saber que el potasio se elimina el 90% por riñones y 10% por deposiciones. Eso es lo que yo les comentaba. La verdad es que la constipación es un punto que nosotros tratamos también de
en nuestra dieta, en nuestra intervención, ayudar a que los pacientes mantengan un buen funcionamiento de su tránsito intestinal, porque de esta forma también ayudamos a que el potasio no se acumule por no excreción. Claro, bueno, y eso es importante, que el 90% se elimina por la orina, es que efectivamente un paciente que está en diálisis, la cantidad de potasio que va a eliminar a través de las deposiciones es muy bajito. Por eso que los invitamos a hacer una restricción de alimentos ricos en potasio para evitar complicaciones. Como les decía anteriormente, el potasio trabaja a nivel de conexiones musculares, por lo tanto los riesgos de que puedan sufrir arritmias cardíacas, que es cuando se acelera el corazón, ¿cierto? Y terminar en un infarto, la verdad es que es bastante complejo y bastante triste porque muchas veces podrían no darse cuenta. Así que los invitamos a que nos hagan todas las consultas, nuestros pacientes de salud vial, nosotros estamos siempre disponibles para ustedes, que nos consulten todo lo que necesiten, que aclaren todas sus dudas con nosotros, no solamente con este tema puntual que es la hipercalemia o el potasio en sí, sino que nos pregunten todo lo que necesiten de los alimentos en general. Más adelante vamos a conocer también y vamos a hablar de lo que es el fósforo, cómo funciona el fósforo en nuestro cuerpo, el calcio, porque es importante tomarnos nuestros medicamentos, ¿cierto? ¿Por qué tomarnos el calcio que nos indica el doctor? ¿Por qué es tan importante la restricción de líquido o mantener una buena ingesta de líquido? Todo eso nosotros lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir apoyando. La idea es mantenernos conectados con esta cuarentena. El distanciamiento social, la verdad es que nos provoca que muchas veces no podamos tener una conexión tan cercana como nosotros quisiéramos. Así que intentamos a través de este medio acercarnos a ustedes, acompañarlos y quizás a lo mejor hacer algo distinto, algo con cariño, algo novedoso, para poder enseñarles y para poder compartir con ustedes un momento entretenido y didáctico. Es bastante importante. Nosotros, gracias a Dios, tenemos la dicha de que tenemos una oportunidad de trabajo donde podemos intervenir en nuestros pacientes a diario. Nosotros tratamos de estar todos los días, aunque a veces nos odian, pero tratamos de estar con el paciente ahí, enseñando, preguntando. Y lo importante de esto es que ya con esta tecnología nos permite llegar a los pacientes un poco más, o sea, indirectamente, pero un poco más cercano, a que nos vean, a que pregunten, a que puedan salir de sus dudas, porque en realidad en vez hay muchas dudas que a veces no nos atrevemos o no se nos ocurre en el momento indicado a preguntar. Así que esta es la instancia de que nosotros lo podamos ayudar y como siempre su nutricionista, como digo yo, al lado, acompañando a su paciente. Bueno, la idea también, la idea de comenzar esto es que ustedes se animen a interactuar con nosotros, a que traten de, a lo mejor, lo que no son capaces de preguntarnos en vivo y en directo, a lo mejor también es una buena instancia para poder ir preguntando y ir también ir aclarando. Bueno, la próxima semana... ¿Alguna pregunta? Sí, por mientras vemos si es que nos hace más preguntas. La próxima semana vamos a tener invitada a una psicóloga. Ella se llama Rocío León. Ella nos va a ayudar con todo lo que es contención, no solamente o los trastornos emocionales que puede tener un paciente cuando inicia la diálisis, durante el proceso de la diálisis y posterior también, obviamente, cuando ya está en su tratamiento propiamente tal, y sumamos aún ahora en este proceso de cuarentena y distanciamiento social. Así que la próxima semana los dejo también invitados para que compartan con nosotros esta entrevista que vamos a hacer a Rocío, que nos va a ayudar y también ella le va a poder aclarar varias dudas a todos nuestros pacientes en diálisis que están ahí con sus problemas emocionales. ¿Tenemos más preguntitas, Pati? Hasta el momento, al parecer no. Al parecer no hay más preguntas. Bueno, les agradecemos a todos los que nos acompañaron hoy. Inmensamente, esto lo preparamos con mucho cariño. Espero que les haya servido, espero que haya sido una instancia en la cual hayan aprendido algo que quizás no les había quedado tan claro, así que nuevamente agradecer a todos los que hoy día nos acompañaron. Sí, la verdad, emocionadas, sí. Porque la verdad que nuestro primer contacto con ustedes, perdonamos si hay algún error. Sí, obviamente la verdad estamos primera vez aprendiendo mucho más con esta tecnología, pero ya las siguientes van a estar mucho más preparadas, ¿cierto? Y cualquier acotación bien recibida será. Sí, así que
Que tengan un buen viernes, que tengan un buen fin de semana. Nuevamente Descansen. agradecemos a todos su participación y habernos acompañado. Esperamos poder vernos en otra oportunidad. Muchos cariños a todos. Que estén bien. Buenas noches.